Yo creo que de las cosas más controversiales que hay ahorita en el mundo de la ciencia / las redes sociales es el tema de si la fruta realmente es pésima y es lo peor del mundo o no. Y en este video quiero contarte un poco de dónde viene ese pensamiento y si esto es real o no. Y entonces hace un par de meses sale este artículo. Y este artículo que estás viendo aquí a muchas personas las alerta porque habla sobre todos los efectos que tiene el consumo excesivo de fructosa en el cuerpo, los cuales uno podría decir, ¿esos efectos son falsos? No, esos efectos son ciertos. Y esos efectos son ciertos y además te quiero contar por qué. Entonces, este artículo, más mucha literatura que hay desde antes, incluso literatura que yo he compartido, que lo he compartido en muchos videos, literatura por la que te he compartido que por favor no tomes jugo de naranja, que por favor no tomes jugo de mandarina, porque un jugo de naranja, un jugo de mandarina tiene altas concentraciones de fructosa libre que van a hacer que termines con un problema si esto lo haces todos los días, a pesar de que aparezcan personas que dicen que una naranja tiene 0.98 gramos de... que uno dice, pero a ver, sí, o sea, solamente meterse en el computador y buscar y darse cuenta cuántos gramos de azúcar hay en una naranja, y si yo exprimo 5 naranjas y me tomo eso y me tomo 2 vasos, pues eso que termina haciendo. Las matemáticas son muy sencillas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema con esto? Te lo voy a contar. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que un consumo leve de fruta me va a ocasionar algo. No. ¿Un consumo moderado de fruta me puede ocasionar algo? Depende. ¿Un consumo excesivo de fruta me puede ocasionar algo? Depende, pero casi que la respuesta es sí. Entonces, la fruta no es mala, la fruta es maravillosa. La fruta, que si la fruta es una y la fruta es lo peor y no, la fruta es maravillosa. Las frutas tienen muy buena cantidad de fibra. La fibra es supremamente importante para el riesgo cardiovascular, para la microbiota, para la velocidad en que entra especialmente la glucosa del intestino a la sangre, para muchas cosas, para mejorar el tránsito intestinal, muchas cosas. Es muy importante también porque tiene grandes cantidades de vitaminas, de minerales y de fitonutrientes. Grandes cantidades. Uno dice, ¿fitonutrientes? Sí, en algunos videos hemos hablado del resveratrol, por ejemplo, que es un antioxidante, pero es un fitonutriente, porque es un nutriente que no es ni una vitamina ni un mineral, hace parte del reino de vegetal, pues donde están obviamente las frutas. Entonces, no está en absolutamente nada diferente. Solamente lo vamos a encontrar dentro del reino vegetal, por eso se llama un fitonutriente. La fruta es maravillosa, pero la fruta viene exactamente igual en su composición de azúcares simples, como viene la miel, la panela, el azúcar, y es que viene unido los azúcares, que viene la glucosa y la fructosa unido en forma de sucrosa, o viene suelto ya en forma de glucosa y de fructosa. ¿Qué pasa? Usualmente en la fruta viene 50 y 50. Pero como viene con la fibra hace que yo pare de comer. Por eso uno se come una naranja y queda muy satisfecho, para de comer, pero si me tomo el jugo de 5 naranjas, soy capaz de tomármelo y de volver a repetir. ¿Por qué? Porque no hay una fibra, porque la fibra también me ayuda a mí con el mensaje hacia el cerebro para entender que necesito parar de comer para procesar lo que me estoy comiendo. ¿Qué hace la glucosa? Te estoy hablando de estos dos azúcares. ¿Qué hace la glucosa? O incluso la sucrosa se parte. ¿Qué hace la glucosa? La glucosa sirve para darle energía al cuerpo.
80% se va a las células a darle energía, 20% se va al hígado y al músculo para yo poderlo guardar para energía para después en forma de glucógeno. Y cuando se me acaba, si digamos yo paro de comer, se me acaba la de las células, se pide una transferencia y le envía del hígado y del músculo, le envían glucosa para que puedan seguir viviendo el resto de las células. Las células cogen oxígeno y cogen glucosa en forma de combustible para producir energía, la mayoría de los casos, mientras haya disponible. ¿Qué pasa con la fructosa? La fructosa que ingerimos, una partecita chiquita la alcanza a coger las bacterias intestinales, los microorganismos intestinales, lo que conocemos como la microbiota, pero más del 90% va a entrar y va directo al hígado porque no sirven para dar energía. O sea, la célula nunca la va a coger para utilizarla como energía. Va a ir al hígado y en el hígado lo único que puede hacer, porque tampoco lo puede almacenar en forma de glucógeno, a menos que hay solamente una condición extrema que se utiliza a veces incluso en el mundo del deporte, pero eso no es lo habitual en la vida usual de las personas, y es que el cuerpo lo tiene que meter dentro del proceso, digamos, de procesamiento y de metabolismo, que por eso hay muchos que se confunden, que creen que es que ahí el cuerpo lo quema y lo utiliza y lo procesa. No. El hecho que entre el ciclo de Krebs dentro de la mitocondria es porque es la única forma que tiene, como no lo puede guardar en sus bolsillos como fructosa, lo único que puede hacer es exportarlo como grasa, aumentando la producción de triglicéridos, aumentando la producción de colesterol. Por eso es que las personas que tienen alto consumo de azúcar o alto consumo de fructosa libre fácilmente ganan peso. Y si fácilmente ganan peso, fácilmente elevan el ácido úrico. Y si elevan el ácido úrico, aumentan la oxidación. Si elevan el ácido úrico, disminuyen el óxido nítrico, que ayuda a las arterias a mantenerlas dilatadas. ¿Y esto qué puede producir? Hipertensión arterial. Esto fácilmente produce inflamación. Produce aumento de unas proteínas, como una proteína que se llama la proteína JNK. Produce fácilmente resistencia a la insulina, produce fácilmente el aumento de unas proteínas que se llaman SREP-B. ¿Qué hacen estas proteínas? Factores inflamatorios que aumentan un proceso de aumento en la producción de grasa que se llama la de novo lipogénesis. Y esto aumenta la grasa dentro del hígado, aumenta la producción de hígado graso no alcohólico, aumenta los triglicéridos en sangre, aumenta el sobrepeso, aumenta la producción de músculo graso, aumenta la inflamación arterial que viene anclada no solamente por el exceso de la inflamación, el exceso en la producción de insulina, el exceso en la producción de óxido nítrico extracelular. Todos estos mecanismos terminan haciendo que aumente el riesgo cardiovascular, el riesgo metabólico, la diabetes, la obesidad, el sobrepeso, los triglicéridos altos, el acné, la infertilidad y todas las cosas asociadas que vienen derivadas de los problemas cardiometabólicos. Por la enfermedad cardiovascular, que la causa son los problemas metabólicos, y la causa de estos pues viene anclada en su gran parte a una mala alimentación, que si yo tengo un excesivo consumo de azúcares junto con un excesivo consumo de carbohidratos, con un bajo consumo de proteína, con un bajo consumo de grasas saludables, con un bajo consumo de fibra, con sedentarismo, con estrés, con todo esto, pues, ¿qué hace esto? Pues la vida moderna y las enfermedades que tenemos hoy en día. Entonces, como vivimos desafortunadamente en el mundo de la polaridad, creemos que sale un artículo de estos y es la muestra de decir, si ve, es que la fruta mata gente, es que la fruta es lo peor y genera enfermedad cardiovascular, y eso no hay cosa tal. El exceso de fruta, el exceso o el consumo frecuente de jugos de fruta, por el tipo de azúcares, glucosa más fructosa que está ahí alojado, junto, o el exceso de miel, el exceso de panela, el exceso de miel de agave o de jarabe de agave, el exceso de jarabe de arce, el exceso de todo esto dentro de una mala alimentación, pero especialmente si yo tengo excesivo consumo de azúcar, de miel, de panela, de agave, el excesivo consumo de fruta o el excesivo consumo de jugos de fruta me va a conducir a todos estos mecanismos. Sí. Si yo tengo un consumo moderado, que es decir moderado, de vez en cuando me como un postre, me como 1 o 2 porciones de fruta,
entendiendo cuál es mi conteo total de carbohidratos en el día, entendiendo muy bien el resto de mi alimentación en una persona que no tiene ninguna enfermedad, ¿eso es posible? Por supuesto. Un consumo bajo de fruta, hay personas que no les gusta mucho la fruta o que les gustan frutas muy específicas y solamente son de temporada y cuando las hay las consumen. Un consumo bajo de fruta va a ocasionarle a alguien alguno de estos problemas. No, porque la fibra y el resto de propiedades de la fruta no van a generar ningún daño. Si tú te comes una porción de piña, ¿quiere decir que esa glucosa y esa fructosa es mala? ¿Y que porque se va a ir al hígado y va a hacer esto? No, porque tu cuerpo tiene la capacidad de procesar hasta un nivel sin que ocasione un daño. Así se vaya más del 90%. Él tiene la capacidad de procesarlo y de poderlo llevar después a otras vías de utilización por la vía de la grasa, pero sin que represente ningún daño, a que una parte se quede en el intestino y no represente ningún daño. Pero cuando yo saturo el sistema con más dosis, con el yogurcito de la mañana, el cerealito aquí de la mañana, el heladito, el exceso de fruta, el jugo, el café dulce, todo esto, estoy saturando mi sistema con un exceso de fructosa que sí es un daño. Pero eso no quiere decir que la fruta sea mala, porque los azúcares simples en la fruta, ahí como están, en la dosis como están, puestas por la naturaleza de manera inteligente, ahí de esa manera está perfecto. El problema es el uso que nosotros le damos en los azúcares de mesa o en los jarabes o en las mieles, en sacarle la fruta, el jugo a la fruta, quitarle la fibra y dejar solamente la bebida llena de azúcar y consumirla en una gran cantidad, o caer en un excesivo consumo de fruta, o caer en un excesivo consumo de todo esto en una persona que tiene un problema metabólico y que durante un tiempo sí le conviene dejar a un lado todo esto mientras corrige su problema. Cuando corrija su problema, nuevamente lo puede reincorporar. Entonces, ¿que si la fruta es lo peor? No, la fruta no es lo peor, la fruta es maravillosa. Tiene muchas cosas maravillosas. Lo que tenemos que aprender es cómo tener un consumo responsable, cuánto está bien consumir sin que represente un daño, nunca hacer jugos, sino consumirla entera, entender que sus azúcares son iguales a los azúcares el azúcar, la miel, la panela, hablando de los azúcares. Entonces tengo que entender cuál es el consumo de todo esto, y también que si esto es una persona que tiene una enfermedad, pues de pronto sí hay que reducir mucho más su consumo. No se trata de crear restricciones, pero cuando hay una indicación terapéutica, pues sí vale la pena. Pero entonces ya sabes de dónde viene que si el exceso de fructosa es un problema. Sí, el exceso de fructosa es un problema, usualmente dosis por encima de 30 gramos. Es un verdadero problema. Y uno dice, 30 gramos, ¿eso como cuánto será? Solamente te pongo un ejemplo, una gaseosa de las comunes cualquiera que una persona se toma, tiene 20 gramos de fructosa. 25 gramos de fructosa. Y se considera un exceso por encima de 30. O sea que si alguien se toma una gaseosa y media, pues ya sabes, un yogurcito tiene 12 gramos de fructosa, pero un yogurcito con un cerealito, con lo que sea, esto para un adulto, para un niño es más o menos por encima de 15 gramos. Entonces, llegar a la dosis excesiva es mucho más fácil. Casi que con un yogurcito ya el niño está llegando a su dosis de exceso. Y esto, si lo vamos haciendo todos los días, pues ahí tenemos los resultados que estamos teniendo hoy a nivel metabólico, cardio, cerebrovascular en el mundo entero. Entonces, el problema es la interpretación que le damos a esta clase de estudios, y el problema es la interpretación también que le damos a creer que porque hablan de la fructosa, entonces que la fruta es lo peor. No se trata de eso. Se trata de entender muy bien cómo son las cosas, y con eso tú aprendes a elegir de manera sabia sobre tu propia nutrición, y con eso tú la controlas, que es lo más importante que queremos hacer en este canal. ¿Listo? Entonces, si crees que esta información es importante, por favor compártela. Gracias por haber llegado hasta aquí en el video. Si nos quieres apoyar, muy sencillo, darle like al video, suscribirte al canal, activar la campana. Gracias y hasta la próxima.